Hola amigos, muy buenos días. Hoy es día 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Y lo que hoy os voy a comentar no es ninguna broma. Pedro Sánchez os va a hacer el regalo de Año Nuevo, que no son otra cosa que subida de impuestos. Van a subir el precio de los alimentos. De entrada, los alimentos ya han subido mucho y Pedro Sánchez culpa a la subida de los alimentos a la inflación, según él, causada por la guerra de Ucrania. La verdad es que la guerra de Ucrania no tiene en absoluto nada que ver con la subida de los alimentos. La subida de los alimentos ha sido provocada por las políticas de la Agenda 2030, que ha derribado pantanos, ha provocado sequías, ha puteado a los agricultores y ganaderos, impidiendo la producción de alimentos, y se ha puesto todo tipo de dificultades para la producción de alimentos. Esto hace pues que los precios de los alimentos suban mucho, aparte de todo tipo de normativas burocráticas que también se les está imponiendo a los campesinos y a los ganaderos, y aparte también las mismas políticas de la Agenda 2030 que hacen que la energía se encarezca mucho. O sea que la subida de los alimentos a un bien imprescindible básico es debido a esto, porque si no nos explica con lo muy avanzada que está la tecnología, los alimentos deberían de ser mucho más baratos y de mucha más calidad en relación a unas décadas atrás. Y sin embargo, no es así. O sea que para empezar va a haber más subida de alimentos. ¿Por qué? Porque les va a subir el IVA. La excusa de la inflación pues hizo que Pedro Sánchez bajara el IVA de los alimentos para pues, disimular un poco la inflación, que no ha logrado disimular nada. Pero ahora esta rebaja del IVA la vuelve a poner igual como estaba antes. O sea que la va a subir. En consecuencia, cada vez que vayáis a comprar al supermercado, que lo hacéis habitualmente, estáis pagando impuestos. Pero en este caso, para 2025, comprando las mismas cosas, vais a pagar más impuestos. Va a subir, por ejemplo, el impuesto al diésel. Va a meter más impuestos al diésel. Quiere que los coches diésel desaparezcan y poco a poco, de manera continuada, irá subiendo los impuestos al diésel. Y de hecho, para el próximo año se va a aplicar este impuesto al diésel. Que lo vais a notar más o menos. Depende también de cómo esté el precio del barril de Brent, que es el que fija el precio de los derivados del petróleo, o sea, el precio de las gasolinas y el diésel. Pero que el impuesto al diésel es un impuesto, pues, que lo sube intencionadamente, aparte de que los carburantes ya están muy gravados. Va a subir la tasa de las basuras de una manera brutal. La prensa está hablando de 200 euros más anuales. 200 euros, sí, que es mucho dinero. Luego, pues, con estas tonterías de que el porta a porta, lo del reciclado, pues resulta que les estamos haciendo el trabajo reciclando las determinadas basuras, que no olvidemos que las basuras son un gran negocio, porque si les hacemos el trabajo de reciclar las basuras, separar, por ejemplo, el vidrio, el cartón, los alimentos de la orgánica, los plásticos, en fin, de todo tipo de basura clasificada, si solo hacemos lo que estamos haciendo el trabajo. Y esta basura reciclada, no olvidemos que es un gran negocio porque se puede reciclar y son materias primas para volver a producir pues lo que haga falta, un nuevo tipo de papel reciclado, un plástico reciclado, un cristal reciclado, un papel reciclado, etcétera, etcétera, porque todo se puede reciclar. O sea que, aparte de esto, de que estamos haciendo el trabajo de reciclar y separar, aún nos suben más los impuestos. La tasa de la basura obligatoria, unos 200 euros más al año. Y esto que antes no había, esto de separación, esto de lo de que recicles por tu propia cuenta, poniendo tus basuras en cada sitio, y pues tampoco había lo de esto del porta a porta. Un día pasa para este tipo de basura, otro día pasa para otro tipo de basura. Décadas atrás esto no existía, porque las basuras se recogían, se llevaban a un centro de reciclaje y aseguraban ahí hacer el trabajo. Y a pesar de esto, las basuras eran mucho más, la factura de las basuras era mucho más económica. O sea que nos está tomando pelo. Va a subir
impuestos al tabaco y al alcohol. Y no solo es que lo de fumar, sino también aquello que venía a sustituir lo de fumar, que era el cigarrillo electrónico. Para esto también se va a grabar. En mi caso, yo no fumo, bebidas alcohólicas vivo pocas, pero a pesar de esto, también se graban las bebidas azucaradas, por ejemplo, porque se dice que provoque muchos enfermos de diabetes y pues hay que pagar los gastos sanitarios de este tipo de enfermos. Van a subir el impuesto de la renta de las personas físicas a los más ricos, que los más ricos ya están pagando prácticamente la mitad de lo que ingresan, bueno, no la mitad, mucho más de la mitad, que puede llegar hasta un 60, un 70%, lo que va a hacer que en España cada vez haya menos ricos y pues que estos ricos se piren a otros países, se vayan a otros países, a Andorra o a otros países donde tengan que pagar menos impuestos. Se van a aplicar más retenciones a los ahorros. Todo lo que te genere, por ejemplo, dividendos, intereses a plazo fijo, las plusvalias de los fondos de inversión, todo esto que son ahorros, van a haber más retenciones. O sea, los va a gravar mucho más. Luego, pues también se ha hablado del impuesto de la banca. El impuesto de la banca, no os penséis que es un impuesto a una empresa, la banca es una empresa, o el dueño de la banca, el empresario, alguien muy rico. No penséis que es un impuesto esto. Impuesto a la banca significa que os cobrarán más comisiones y que por vuestros ahorros os van a dar tipos de interés más bajos. Fijaos una cosa, ahora, bueno, los tipos de interés han bajado un poquito, pero no hace mucho, hace unos pocos meses, los tipos de interés, por ejemplo, en el resto de Europa te daban un 4%, y aquí en España era muy raro que te dieran un 2%, a lo sumo te daban un 1,5%. ¿Por qué? Porque los bancos, lo que deberían de darte de intereses, igual como nos están dando a Europa, pues retienen este dinero para pagar el impuesto a la banca. Y aquí os van pues quitando el dinero. Impuesto a las energéticas. A pesar de que en el Parlamento se ha tumbado, pues ha sacado un decreto ley que también viene la manera también de colar impuesto a las energéticas. Significa impuestos a la electricidad. La electricidad subirá. La electricidad le van a poner, aparte de los muchos impuestos que ya tiene, otro impuesto especial. Que esto va a hacer que suba mucho más la factura de la electricidad. Lo mismo pues las gasolinas, el diésel también es energía. A esto también se grava. Y también viene pues lo de el bono social, que es un impuesto que te ponen en la factura para pagar a aquellos que reciben la electricidad gratis, los que los llaman los más vulnerables, que en la práctica son la inmigración ilegal o los ocupas, que son los que reciben, o las clases más bajas, las que reciben pues el bono eléctrico o bono social, que lo pagan los demás como incremento de sus facturas. Pero bueno, también habrán impuestos con la excusa de cambio climático, impuestos a la huella de carbono por tener un coche, impuestos al plástico. Queda por ver impuestos, por ejemplo, que también tienen plan de implementar el pago por utilizar las carreteras. O sea, hay todo tipo de impuestos y se van a subir mucho más. En ningún momento se habla de impuestos. Además, aquello que decían de que te desgravaban, que tenías deducciones por hacer reformas en la vivienda para hacerla más eficiente en energía, o para comprarte un coche eléctrico que ibas a tener deducciones, pues esto para el próximo año se quita. O sea que vas a pagar más por coche eléctrico y vas a pagar más por hacer reformas en la vivienda. O sea que más impuestos y más impuestos que nunca. Bueno, luego dicen, sí, subimos las pensiones, subimos el salario mínimo. La subida de las pensiones no compensa para nada. Vas al supermercado, tienes que pagar más. Vas a llenar el depósito, tienes que pagar más. Vas a pagar la factura de la electricidad, tienes que pagar más. Ahorres dinero en el banco y te van a retener más. O sea que no te compensa para nada ninguna subida de pensiones, y el salario mínimo, otro tanto de lo mismo. Del salario mínimo también te lo suben pues para sacarte más a impuestos.
subiéndote las cotizaciones, la cuota no sé qué intergeneracional de no sé qué solidaridad. Aparte con lo del salario mínimo, también viene otro tipo de impuestos. Impuestos para el desempleo, impuestos para la formación profesional, impuestos de no sé qué historias. Hay diversidad de impuestos que hacen que el salario mínimo en realidad sea un salario mucho más bajo a la hora de percibirlo. Entonces también lo del salario mínimo es una excusa para que el gobierno pueda recaudar más, como en todo lo demás, con la subida del IVA, con la subida de la electricidad, con gravar el ahorro, con subir el IPRF, con subir el impuesto a las gasolinas, al impuesto a la electricidad, los impuestos del cambio climático, que hay diversidad de impuestos, impuestos al plástico, impuestos porque tienes un coche que el tubo de escape sale anhídrido carbónico, y en fin, todo tipo de impuestos. Y esto, pues digo, no compensa para nada. Nunca ningún político, sea de un partido o del otro, habla de bajar impuestos. Bueno, uno solo habla de bajar impuestos, que es Vox, pero la inmensa mayoría de la gente no se entera. Y así pues que al próximo año vaya a estar más apretadas los impuestos. Os vais a encontrar que si tenéis los mismos gastos normales, que a lo mejor el año que viene tendréis 500, 1000, 2000 euros más de lo que habéis gastado habitualmente este año, que se van a ir a impuestos. Y bueno, nadie habla de bajar impuestos. Y no para de crecer el gasto público. Contratan cada vez más funcionarios, subvencionan todo tipo de chiringuitos, ONGs que se dedican a traer inmigrantes que también nos salen muy caros, porque tenemos que pagar los hoteles, las pagas que les dan, la comida, el gasto de los barcos de salvamento marítimo, el alojamiento, toda una serie de gastos. Chiringuitos del feminacismo, chiringuitos de discapacitados, que también los están convirtiendo en clientelares, chiringuitos de todo tipo, chiringuitos políticos, chiringuitos, bueno, pues también, por ejemplo, las subvenciones a los sindicatos, subvenciones, todo tipo de subvenciones. Incluso regalar dinero de España a otros países. Se le ha regalado mucho dinero a Marruecos. Se le ha regalado dinero, por ejemplo, para construir el metro de El Cairo. 200, casi tirando a 300 millones de euros. Dinero para la guerra de Ucrania, más de 1000 y pico millones de euros. Y en muchos otros países, de cada país que va Pedro Sánchez, regala dinero de los impuestos de los españoles a estos otros países, que no nos compensa para nada. Y la deuda pública no para de parar. Cada vez hay más impuestos. Se recauda más, pero la deuda pública no para de incrementarse. Y se pide, pues, fondos Next Generation, que no son otra cosa que préstamos que hay que devolver con intereses y no nos compensa por nada. Y a pesar de que estamos pagando tantos y tantos impuestos, porque hay que mantener a tantos parásitos, a tantas pagas que se le da a tanta gente que no quiere trabajar, tenemos unos servicios públicos cada vez peores. Los juzgados cada vez funcionan peor, se alargan más el tiempo de los procedimientos judiciales. Si vas a un médico, pues la cita te la da cada vez más tarde. Un tratamiento médico, una operación, otro tanto de lo mismo. Y cada vez vamos a por peor. Pues para que sepáis cómo van los impuestos. Pues yo creo que la gente debería de ilustrarse más, de enterarse más y que llegue un momento que alguien se dé cuenta del enorme despilfarro que hay aquí en España, con políticos que tienen unas pagas escandalosas, que colocan a mucha gente a dedo con unas pagas escandalosas, robando a impuestos, también robando a multas, que en esto tampoco paran porque las multas también son prácticamente como un impuesto al que te obligan y no te escapas. Pues que la gente se diera cuenta de todo esto y si hiciera que las cosas, los impuestos solo estuvieran para lo realmente necesario, para un mínimo de sanidad, un mínimo de educación, las carreteras, pagar policías, ejército y prácticamente ya nada más. Sobran duplicados administrativos. No hacen falta tantas administraciones, porque nos salen muy caras. No hacen falta tantos funcionarios. Subvenciones no son necesarias. Cada uno pues se vaya buscando la vida.
y haciendo políticas que mejoren, porque pensar que lo que está haciendo que la vida sea muy, muy cara es la política destructiva de la Agenda 2030. Y la gente tiene que enterarse de qué va la Agenda 2030, que no va de otra cosa que destruir España, arruinarla, ahogarla cada vez más a impuestos y, en definitiva, empobrecerla. Bueno, amigos, pues feliz año nuevo y pues no tan felices impuestos, porque estoy seguro que estáis hartos de pagar impuestos y encima ahora tenéis que pagar más. Ya me diréis lo contento que estáis de pagar impuestos. Bueno, amigos, hasta la próxima. Adiós.